Minutos, estamos en vivo y directo vía virtual con el asambleísta Freddy Alarcón. Asambleísta, buenas noches ya prácticamente a esta hora acá en la Amazonía, en el Ecuador entero. ¿Cómo está? Buenas noches también a quienes nos miran a través de las redes sociales y también el agradecimiento, como siempre, a Dios por darnos esta oportunidad. Muy bien, gracias entonces por la introducción. Asambleísta, las dos leyes que se aprobaron en la Asamblea, la una ley, la humanitaria y la otra de la ley de finanzas. Bien, ¿usted votó a favor de las dos leyes? ¿Usted votó en contra? ¿Por qué? Empecemos por la ley humanitaria. Bueno, Marlon, rápidamente, en la una ley voté a favor, en la ley de apoyo humanitario y en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas en contra. Y voy a decir por qué. Primero que nada, el presidente en su facultad de gobierno nacional envió dos proyectos de ley económica urgente a la Asamblea que fueron tratados, uno en una comisión y el otro en otra comisión diferente. Y el recorrido de las leyes es ese, ¿no es cierto? La comisión tiene que analizar todo lo que envía el presidente, convocar a diferentes comparecencias de todos los sectores, tal como lo hizo, preparar un informe y ese informe pasa a primer debate. En el primer debate se recogen todos los aportes. Yo quiero decir rápidamente qué constaba en lo que tiene que ver a los aportes para el primer debate. ¿Y cuáles son los aportes que yo hice? Rapidísimo. Uno, que se cobre no el 2%, sino el 5% a las sociedades que tienen dineros en paraísos fiscales, pero que tienen bienes en el país. Que se cobren más de 1.449 millones de dólares a 500 empresas que le deben a este país. Que el 10% de los créditos de los prestamistas con la banca, tanto pública como privada, el 10% de esos intereses que generan esos créditos, la banca aporte también a esta ley. Que quienes tengan $1 millón en declarado en patrimonio, también aporten el 2%. Que se ponga una disposición derogatoria del 135 y 136 para definitivamente eliminar las pensiones vitalicias. Pero, asambleísta, eso no pasó eso. Eso fue de consenso ya en el primer debate. Y que los aportes de los ciudadanos sean a partir, habían algunas propuestas, ¿no? De $1.500, a partir de 2.000, a partir de 2.500. Con todos esos aportes regresó, luego de que se cerró el primer debate en más de 4 sesiones, y pasó nuevamente a la comisión. Allí la comisión tenía que procesar todos los aportes y preparar el informe para que pase a segundo y definitivo debate. Oh, sorpresa, Marlon y ciudadanos que me escuchan, que en la comisión, a pretexto de que el gobierno nacional en un Twitter puso que se quite el capítulo de contribuciones, de impuestos, porque eso era lo que quería la banca, eso era lo que querían los grandes empresarios, que se quite ese capítulo. Seguramente por debajo le estaban presionando, pero la Asamblea es una función independiente del Ejecutivo y la Asamblea tiene que actuar en base a esa independencia y por los ciudadanos. Oh, sorpresa que con los votos de los correístas que pertenecen a esa comisión, permitieron que se retire todo ese capítulo que permitía que aporten los que más tienen, que aporte la banca, que aporte las empresas, que aporten los que tienen en paraísos fiscales, y aprobaron un informe y nos enviaron para segundo debate. Allí fue el problema, Marlo. Habían dos opciones allí: o votar a favor para que se apruebe el informe de la comisión, o votar en contra para que no pase el informe, pero sí para que pase el proyecto tal cual envió el Ejecutivo por el Ministerio de la Ley. Eso era lo peor y eso era lo más desastroso. Yo opté por la opción menos desastrosa, Marlon, porque allí no hubo otra posibilidad. Ya sabemos ya el resultado. Usted nos aclara entonces de que sí había en la ley para cobrar dinero a los banqueros, a los empresarios,
que son los que más tienen, pero sin embargo, miren, los que más tienen son los que menos quieren pagar. Ahora el gobierno se ha cogido pues del grupo más débil, se podría decir así, ¿no? A los servidores públicos, restarle dinero. ¿Eso fue en consenso con ustedes o fue de una forma unilateral del gobierno? Mire, Marlon, y a la ciudadanía, primeramente yo quiero aclararle algo. El proyecto de ley que se aprobó en la Asamblea no es una ley y nadie puede actuar ya diciendo que se aprobó en la Asamblea porque no es una ley. Ello está al veto del presidente de la República todavía y tiene que regresar a la Asamblea. Nosotros tenemos que tratar ese veto en una o dos sesiones y cuando se apruebe, de pronto, si es que se aprueba, eso se convierte cuando esté en el registro oficial. Así que aquí no nos vengan a decir que lo que hizo el gobierno con los docentes, con todos los sectores, fue unilateralmente, de manera inconstitucional, a través del decreto 1053. Quisiera que lean el decreto antes de dar pronunciamientos sin conocimiento. El presidente, en este sentido, él reforma artículos del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público y permite supuestamente que se rebaje una hora a los maestros, y esto más o menos significa el 8 algo por ciento, ¿no es cierto? 8.33% de pronto en el sueldo, no así en los aportes al seguro. Y esto es inconstitucional. Estamos haciendo la pelea. Hoy mismo he estado trabajando fuertemente en esto y estamos requiriéndole a la ministra que se abstenga de aplicar este decreto del presidente al Ministerio de Trabajo, porque todavía se está analizando la inconstitucionalidad de estos dos decretos. Así que es lamentable y yo creo que no se puede vía un decreto, porque en el tiempo del señor Correa sí se gobernaba a puro decretos y a puro acuerdos ministeriales. Y en ese sentido también a nosotros, acuérdense que nos mandaron como a perros a la calle con asambleísta, el decreto 813. ¿Por qué a un grupo sí se le aplica mediante decreto, descuentes el sueldo a los servidores públicos, y por el otro lado a los banqueros, como usted dijo, a los empresarios, no? Parece que este gobierno está comprometido, asambleísta. Mire, está claro, porque en la comisión donde se trabajó el informe para segundo debate permitieron con sus votos, ahí tenían que parar. A ver, y ahí ¿quiénes integran la comisión? A ver, ¿quién integra la comisión del en la comisión están los correístas, están los socialcristianos, están los morenistas que se llaman ahora, que se dividieron, que se rompieron, y ellos están creo, ¿no? También están creo. Y allí es donde permitieron que se saque ese capítulo entero y con ello se quitó prácticamente el corazón de la ley. Eso es lamentable y ahora nos quieren a nosotros endilgar una responsabilidad que no tenemos. Y para demostrar que no tengo ningún amarre con el gobierno, en la siguiente ley, en donde estaba en peligro las autonomías de los municipios, de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales, de la seguridad social, del ISPA, yo voté en contra. Primero por el archivo, como no pasó, ni se aprobó el proyecto, al otro día llamaron a votar, al otro día también los voté en contra. Y con eso demuestro que no tengo ninguna afinidad y ningún amarre con el gobierno nacional. Muy bien, asambleísta, se dice que, por ejemplo, a un docente que se le descuenta una hora mediante decreto, sería un docente que gana $800, se le descontaría 120, $140. No, porque están calculando, los maestros están confundidos en esa tabla que han enviado, en donde al resto de servidores se les descuenta 2 horas diarias y más o menos significa el 25% del sueldo, menos a los docentes es diferente, se les descuenta solamente una hora diaria, según ese decreto 1053, y por ejemplo es alrededor del 8 y algo por ciento, que sería de 800, del 8% sería más o menos 64, entre 64 y $67, que es significativo para el bajo sueldo y para el costo
que tenemos de la canasta básica. Estamos trabajando desde varios sectores, desde varios grupos de asambleístas, para que el gobierno pueda parar esta situación y pueda dar marcha atrás. Acuérdese que inmediatamente lanzó el decreto 1054 en donde libera los precios de los combustibles y que aparentemente ahora, porque el petróleo está bajo, los combustibles han bajado, pero cuando el petróleo suba nuevamente, los combustibles también van a subir. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que van a poner una banda de precios para que no suba desmesuradamente. Muy bien, asambleísta, agradecerle por esta aclaración. Ojalá que, como usted dice, están peleando para que no se tope el sueldo de los servidores públicos ni de los docentes. Bueno, el sueldo siempre es sagrado, está en la Constitución, está en las leyes, porque hay situaciones muy delicadas, muy complejas de maestras, compañeras que son padre y madre para sus hijos, se les complica la situación. Y también hacer esa aclaración porque en las redes sociales se vierten unas cosas en contra suyo, asambleísta. Rapidito para cerrar. Mire, Marlon, yo creo que en las redes sociales se dice de todo y lamentablemente hay gente que paga, que tiene mucho dinero en este país para, entre comillas, recuperar la patria. ¿Dónde estaban en el tiempo del señor Correa cuando hacía y deshacía con los servidores públicos, con los trabajadores? Les quitaron las utilidades, les recortaron los sueldos, ahí agachaban la cabeza y agachaban la oreja y aprobaban todo. Ahora se dicen que son defensores de los trabajadores, de los servidores públicos. Mentira. ¿Por qué no hicieron lo mismo en las redes cuando toda la revolución ciudadana votó en contra de la incautación de los bienes mal habidos, frutos de la corrupción? Cuando quisimos que de una vez se les incaute a todos los que tienen bienes y no pueden justificar con sus ingresos, ellos votaron en contra. Inclusive el asambleísta de la Revolución Ciudadana de nuestra provincia, allí sí nadie dijo nada, no salieron a defender por qué roban tanto en este país y cómo se justifica que tienen propiedades sumamente caras a nombre de terceros, de testaferros inclusive. Gracias, asambleísta Freddy Alarcón desde el Cantón La Guario, ¿no? Y bueno, estaremos en contacto, asambleísta, si la ocasión lo amerite, su aclaración es válida. Y pues ojalá que no pase lo que ya está decretado. Ojalá que ustedes en la asamblea pues den la pelea y defiendan a los servidores públicos. Vamos a la pausa, ya volvemos con más información. Estamos en el estudio número 2. Gracias, Marco. Buenas noches. Gracias, asambleísta.